Buenas tardes a todos. Mi nombre es María de Lourdes Trejo Freire, abogada de empresa y titular del despacho Trejo Freire, Abogados Corporativos S.C. Antes de iniciar con esta colaboración, deseo agradecer al Colegio de Contadores del Estado de Veracruz y en lo particular a la contadora Edith Carrillo Méndez, vicepresidenta de esta comisión fiscal, por el privilegio del que me han hecho objeto al invitarme a participar en esta selecta comisión. Para algunos buenos amigos de tantos años en el ejercicio de la profesión, es conocida la rama de experiencia en la que he desarrollado el ejercicio del derecho, licenciatura inicialmente cursada por una servidora y complementada algunos años después con un posgrado en Derecho Privado. Pero en atención al tema que he seleccionado hoy para compartir con ustedes, es importante comentar que en los años en que cursé la carrera de Derecho, existía una tendencia casi absoluta en los abogados a dedicarse al litigio, es decir, al ejercicio del derecho en el plano procesal. Por lo que no fue una decisión sencilla, hace 35 años ya, el abrir brechas, sobre todo en provincia, al ejercicio del derecho corporativo, el cual versa esencialmente sobre diferentes áreas de competencia para las personas morales de forma directa e indirectamente para las personas físicas que las integran, ya sea como socios o bien como integrantes de sus órganos de administración y de vigilancia. Es cierto que tradicionalmente estos temas han tenido poca trascendencia en empresas de tipo familiar y que se han tornado relevantes en grupos empresariales de mediana y alta envergadura. Sin embargo, cada vez más las empresas tienden a implementar las llamadas mejores prácticas de gobierno corporativo a fin de avanzar en credibilidad y prestigio empresarial a nivel global. Un tema básico del llamado derecho de empresas es el de los órganos de gobierno corporativo y en consecuencia de los programas para su institucionalización. Entre los más conocidos podemos dar como ejemplo el programa Prime, este y otros programas que generalmente se aplican en los grupos empresariales que se interesan, por ejemplo, en la emisión en la bolsa de valores, o bien en contar con mejores condiciones frente a fuentes de financiamiento para aplicarlas al capital de trabajo, a activos fijos, a proyectos de expansión, o simplemente para mejorar la estructura financiera y el perfil de deuda de sus empresas. Antes de continuar, y en beneficio del respeto a la autoría intelectual, debo señalar que la mayoría de los datos que en esta plática mencionaré han sido tomados de los talleres que las firmas especializadas en certificación imparten a las empresas que justamente deciden certificarse a fin de estar en condiciones de arrancar los proyectos que en los ejemplos precedentes he mencionado. Ahora bien, la primera pregunta que pudiera surgir en este momento es, ¿qué es el gobierno corporativo? Bien, de acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial, el gobierno corporativo es el sistema bajo el cual las sociedades son dirigidas y controladas. Mientras que la OCDE señala que es el mecanismo que tienen los accionistas y que sirve de contrapeso y guía a la administración para asegurar en las empresas eficiencia, equidad, transparencia y sobre todo resultados. La segunda definición me parece refleja más claramente este asunto, es decir, podríamos decir que es la forma en que las empresas son dirigidas y controladas para conseguir trascendencia, protección del patrimonio de los accionistas y mejores condiciones y acceso a las fuentes de financiamiento. En este sentido, un sistema bien definido asegura una estructura bien delimitada con líneas de comunicación claras, roles y responsabilidades asignados, una delegación de autoridad pertinente y la evaluación sistemática del sistema de gobierno y en consecuencia de la mejora continua. Por el contrario, en un sistema mal definido, no hay roles ni responsabilidades, la información no es estratégica, sino únicamente operativa, la estructura es deficiente, sin líneas de comunicación clara, y hay un seguimiento también deficiente de las actividades de los órganos de gobierno. Ahora bien,
Ustedes dirán, ¿cuál es el marco regulatorio del gobierno corporativo? O sea, ¿dónde podemos acudir para conocer más del gobierno corporativo? Bueno, en 1999, el Consejo Coordinador Empresarial dio a conocer el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo, esto como marco regulatorio que podrán seguir las empresas para el establecimiento de su sistema de gobierno corporativo. Este Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo es un conjunto de recomendaciones que se pueden adoptar de forma voluntaria para mejorar el gobierno corporativo de las empresas, en el que se establecen una serie de prácticas corporativas basadas en los códigos de gobierno que existen en el mundo. Son, como dijimos, recomendaciones mismas que al decidir en su caso adoptar, se plasman en los estatutos de las empresas mediante asambleas extraordinarias de accionistas y se convierten a partir de ese momento en obligatorio. ¿Para quién? Para ellas, para las empresas que los adoptaron. Para darles solo unos ejemplos de la importancia que esto puede tener, les diré que en su tercera versión, en 2018, el Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo incluyó temas tan relevantes como la incorporación de la mujer en los órganos de gobierno, el manejo del conflicto de intereses y de las operaciones ilícitas en las empresas, los mecanismos de contratación de los consejeros, el tratamiento de temas especializados para la empresa familiar y el fortalecimiento de temas en materia de control interno y de riesgos. Si bien las recomendaciones del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo son de adopción voluntaria, como ya lo dijimos, es deseable que todas las sociedades las incorporen en sus estatutos y por ende en su sistema de gobierno corporativo con el fin de lograr tener empresas competitivas tanto nacional como internacionalmente. Ahora bien, pasando a la parte obligatoria del marco regulatorio del gobierno corporativo, tenemos en primera instancia a la Ley del Mercado de Valores, obligatoria solo para el caso de las APIs, las APIPs y las SAPs. Y de forma complementaria, desde el Código Fiscal de la Federación hasta el Código Penal Federal, pasando por supuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles y por leyes tan específicas como la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley de Responsabilidad Administrativa, también conocida como anticorrupción, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y hasta la Ley de Instituciones de Crédito. ¿A quiénes es aplicable este marco regulatorio? Claro, en lo que a cada quien le compete, bueno, pues desde a los accionistas o socios, hasta los consejeros, los administradores, los representantes legales, directivos, funcionarios, comisarios y en general a las personas morales. ¿Qué consecuencias pueden existir por el incumplimiento de esta normatividad? Bueno, ustedes lo saben muy bien, van desde sanciones administrativas generales, acciones civiles y mercantiles, o bien consecuencias penales. ¿Sí? ¿Escucharon bien? Consecuencias penales. Algunos podrán decirme, ¿cómo? ¿Las personas morales pueden cometer delitos y en consecuencia ser sancionadas por ello? Pues sí. Contrario a toda la doctrina del derecho planteada hasta antes de 2017, ya existen responsabilidades penales para las personas morales, planteadas en disposiciones que entraron en vigor gradualmente a nivel federal y estatal entre 2014 y 2016. Esto de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales expedido el 5 de marzo de 2014, cuya finalidad fue uniformar los procedimientos penales a nivel nacional. No es de ahora la utilización de las personas morales como medio para la comisión de delitos. Sin embargo, antes de la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Penales, la responsabilidad principal recaía en las personas físicas involucradas en una responsabilidad penal y era limitada para el caso de las personas morales, siempre bajo ciertas condiciones, ya que, como sabemos, las personas morales no cuentan con capacidad de raciocinio y, en consecuencia, expresan su voluntad a través de personas físicas. Después de la entrada en vigor de este Código Nacional de Procedimientos Penales, existe responsabilidad penal equivalente entre las personas físicas involucradas en la comisión de delitos y las personas morales en nombre o en beneficio de quienes se cometen esos delitos.
Así vemos que las personas jurídicas serán plenamente responsables sujeto a lo siguiente: por aquellos delitos cometidos en su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de medios que ellas proporcionen. No se extingue esa responsabilidad penal ni por disolución, ni por transformación, ni por fusión, ni por escisión. Y la responsabilidad es independiente de la de sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Las posibles consecuencias incluyen, bueno, multas, decomiso de instrumentos, objetos o productos del delito, suspensión de actividades, prohibición de realizar determinadas actividades económicas, inhabilitación temporal, por ejemplo, con contratos gubernamentales, e inclusive se puede llegar a la disolución forzada de la sociedad. Bueno, aquí viene lo interesante para nuestro tema. Resulta que son atenuantes en la comisión de delitos, obvio para las personas morales principalmente, contar con un gobierno corporativo, es decir, contar con políticas internas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y contar con un ambiente de control, es decir, contar con un órgano de control permanente encargado de vigilar la observancia de dichas políticas. Ahora bien, es de vital importancia recomendar que al momento de documentar el manual de organización y operación de los órganos de gobierno de nuestras empresas, tomemos como referencia principalmente, primero, a la ley del mercado de valores, nos sea o no nos sea aplicable de manera obligatoria, es decir, seamos o no SAPI, SAPIB o SAP. 2, al Código de Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo que platicábamos, surgió, y 3, a las prácticas líderes a nivel internacional. ¿Por qué? Porque existe diseñada toda una estrategia de prevención en este marco regulatorio, pues entre tanto el Código de Principios y Mejores Prácticas de Gobierno Corporativo establece funciones de auditoría, de riesgo y cumplimientos, de finanzas y planeación, de evaluación y compensación de funcionarios, la Ley del Mercado de Valores establece que el Consejo de Administración deberá ser auxiliado en sus funciones por diversos comités, estableciendo como mínimo indispensable para las sociedades que regula el Comité de Prácticas Societarias y el Comité de Auditoría, que en algunos casos le llaman Comité de Auditoría y Riesgos. El Comité de Prácticas Societarias tiene como propósito apoyar al Consejo de Administración en la revisión, seguimiento y aprobación de las actividades y circunstancias de la administración y operación que requieran una atención especial y transparente. Este comité no interviene en la operación y se apoya en las estructuras administrativas para sus tareas específicas. Por otro lado, el Comité de Auditoría, llamado en ocasiones de riesgos, tiene como propósito el asistir al Consejo de Administración en el cumplimiento de sus responsabilidades de vigilancia, con el fin de mantener el ágil desarrollo, la eficiencia y la supervisión de las actividades de la empresa de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma y en la Ley de Mercado de Valores en materia de auditoría y riesgos. Este comité, por cierto, el de auditoría, suple a la figura del comisario social en las SAPIs, las SAPIPs y las SAPs, en donde no hay comisario. Existe mucho en lo que podemos hablar y platicar sobre este tema, pero hay algo que debemos tener claro. Uno de los mayores retos del buen gobierno corporativo es lograr una separación clara entre funciones de los órganos de gobierno y la administración del negocio. Es decir, los órganos de gobierno deben asumir un rol estratégico y de definición, mientras que la administración debe ser la única responsable de la ejecución. Muchas gracias por su amable atención. Espero que haya sido de su interés este breve resumen respecto de un tema tan amplio como importante en este mundo empresarial en el que nos movemos cada vez más. Buenas noches.